Hola, muy buenas a todos y todas, bienvenidos en otra ocasión más, otra semana más en el canal. Hoy no solo es el último vídeo de esta serie que empezamos hace ya unas semanas acerca del socialismo de mercado, sino también va a ser el último vídeo del año, así que aprovecho para desearos felices fiestas, que os lo pasáis bien, que disfrutéis con la familia y que volváis en enero con las pilas al menos un poco cargadas. Por lo menos aquellos que tengáis la suerte, como yo, de poder disfrutar de unas vacaciones en estas fechas. Bueno, aprovecho también para introducir el tema antes de dejaros ya directamente con José Luis y con Jesús, porque serán ellos dos, José Luis Moreno Pestaña y Jesús Ruiz, ambos investigadores en la Universidad de Granada, quienes nos acompañarán hoy, pero como os comentaba, dejadme introduciros porque bueno, ambos llevan tiempo trabajando este tema. De hecho, juntos han publicado hace relativamente poco un artículo en el que entrecruzan, combinan a Antoni Domènech y a Axel Honneth para formular esta propuesta que nos van a presentar acerca del socialismo de mercado. Ese artículo lo tenéis ahí abajo en la descripción, os lo podéis descargar gratuitamente, y también para quienes quieran profundizar un poco más, José Luis Moreno Pestaña acaba de publicar como coordinador y también como autor de un capítulo en el que plantea estas ideas, este libro en la editorial ACAL, Recuperar el socialismo, un debate con Axel Honneth. Creo que es bastante interesante, es un libro bastante recomendable, y en el capítulo en que escribe José Luis plantea toda esta idea de socialismo de mercado en vinculación con la ética y la libertad, las nociones de ética y libertad tal como las desarrolla Axel Honneth. Sin mucho más que agregar, os dejo ya directamente con ellos. Buenas a todos y bienvenidos. Hoy contamos para este vídeo con José Luis Moreno Pestaña y Jesús Ruiz, un tocayo para variar. Y bueno, antes de nada, daros la bienvenida al canal, José Luis de nuevo, y a Jesús por primera vez. Es un placer contar con vosotros por aquí. Este vídeo continúa, como os comentaba, la serie del socialismo de mercado. Habíamos tenido inicialmente dos intervenciones críticas respecto a la idea o la noción de socialismo de mercado. Luego, la semana pasada, tuvimos con Carmen Madorrán una propuesta proclive al socialismo de mercado, y hoy continuamos en esta segunda línea, ¿no? Pero desde un prisma bastante distinto y con unas propuestas bastante distintas, con algunos autores que ya no son Sveikart ni nada parecido, sino que tienen más que ver con referentes más filosóficos, si queréis, ¿no? Como Domènech, como Honneth. Pero bueno, mejor que explicarlo yo, para eso están ellos aquí. Les paso la pelota y bueno, sobre todo contadme así por encima, o contadnos en qué consiste vuestra propuesta del socialismo de mercado y cuál es las ideas que lo vertebran, por qué os convence esa idea y cómo lo propondríais vosotros. Vale, mira, nosotros no hemos dividido el trabajo de la presentación. Yo voy a hacer una pequeña introducción sobre pequeñas cuestiones preliminares, ¿no? Porque defendemos que no se puede desechar el mercado para un proyecto social, ¿no? Luego ya José Luis para un acercamiento más concreto y seguramente más interesante de lo que yo puedo hacer, ¿no? Yo voy a intentar ser breve porque lo interesante sería que luego pudiéramos conversar, ¿no? Pero el concepto de mercado, para los que venimos de una tradición marxista, en cualquiera de sus variantes, el mercado siempre va a ser un mecanismo ciego, espontáneo, que mediante la concurrencia, la competencia, nos impele a los sujetos, nos impele a un comportamiento egoísta, maximizador de la utilidad, depredador, cosificado, etcétera, que al mismo tiempo es causa y consecuencia del capitalismo. Digo, este acercamiento no está tan lejos de lo que defienden otros autores proclives al mercado como Hayek, ¿no? Como bien señala Wendy Brown en Las ruinas del liberalismo, la posición de Hayek sobre el mercado es homóloga a la de la moral tradicional. Son dos formas que se han ido decantando por el tiempo, por su evolución histórica, en la que la acción descentralizada de los agentes ha tenido una especie de externalidad positiva en su conformación, ¿no? La moral tradicional, el matrimonio es solo entre un hombre y una mujer, la prohibición del aborto, la visión sexual del trabajo, es el mejor producto histórico, ¿no? Como el mercado financiero es la depuración histórica de los comportamientos individuales, ¿no? Que lo digo así un poco cercano, ¿no? En este sentido, el mercado, para Hayek, sería espontáneo y ciego en dos sentidos. Los individuos actúan y su comportamiento tiene efectos históricos que ignoran,
pero que en su confluencia, que en el movimiento de todos, pues terminó teniendo externalidades positivas. Y, en segundo lugar, una razón única es incapaz de abarcarlo todo. Son los debates famosos sobre el cálculo de precios, los debates con Lange y Dickinson, que llega hasta Mandel. Mandel ya habla de que existe la posibilidad informática de hacer todos los cálculos económicos en su famosa polémica con Nove. O incluso, bueno, estuviste hace poco también entrevistando a Masi Nieto, el cibercomunismo también intenta resolver estos tipos de problemas, ¿no? Sin embargo, nosotros cuestionamos algunas de las premisas de esa concepción, digamos, prejuiciosa, pero sí la primera que tiene, ¿no? La primera crítica, que por cierto es la más radical, es que la identificación entre capitalismo y mercado no se corresponde históricamente con lo que ha ocurrido. Mercados de diverso tipo han existido en sociedades precapitalistas, como en la antigua Grecia o en Roma, pero que el kit de la cuestión no estriba en la existencia del mercado, sino en lo que quedaba excluido o incluido dentro de la posibilidad de ese intercambio, ¿no? Pues desde la incapacidad de enajenar la propiedad de la tierra, lo que ahora veríamos como el usufructo de la tierra, pero no la capacidad de, a la legalidad o la ilegalidad de la esclavitud por dentro, ¿no? Que es un problema al que Domene le dedica bastante, ¿no? Pues en este sentido, la primera afirmación que hacemos es que el mercado no implica necesariamente el capitalismo, pero que el capitalismo sí requiere de un mercado, ¿no? Digamos que la dialéctica no hay una identidad de contrario, ¿no? Lo de algún modo así, ¿no? No sé si correctamente. Uno de los problemas, este es uno de los problemas, pero que hay más, ¿no? Pero uno de los principales, ¿qué convertimos en mercancía en un mercado? ¿No? Desde ahí está, desde Polanyi, etcétera, etcétera, las reflexiones sobre. Una segunda idea que se deriva de esta primera es que entonces los mercados no son formaciones espontáneas, sino instituciones políticamente conformadas. Claro, dos pequeñísimos apuntes, ¿no? Domene insistía muchísimo, muchísimo en que Leon Walras era socialista y que su teoría del equilibrio general no pretendía ser una descripción del funcionamiento de los mercados capitalistas, como luego hará su discípulo Pareto, sino un modelo normativo que caminaba en la reducción de los costes de transacción. Los costes de transacción es el tiempo que todos tenemos que gastar para buscar los mejores precios en un estado en una competencia no perfecta o en mercado oligopólico, etcétera, ¿no? Entonces, en un mercado estrictamente competitivo, donde no hubiera posiciones de poder, pues el precio contendría toda la información necesaria y reduciría los costes de transacción, llegando en un mercado perfecto a cero, ¿no? Vamos a decir que eso no es posible. Y en otro sentido, desde perspectivas muy distintas, tanto Schumpeter como Wallerstein afirman que los beneficios extraordinarios, es decir, lo que no sea solo el cobro del factor capital, sino lo que permite la reproducción ampliada, tiene que ver con ventajas obtenidas políticamente dentro de los mercados, desde aranceles, protección de patentes u otras barreras de acceso al mercado, ¿no? Dicho de otro modo, a lo que vamos, el capitalismo es una configuración específica de los mercados y no el mercado en sí, ¿no? Bueno, y una tercera crítica. Esta tiene que ver más con lo que luego hablará José Luis, que es que nosotros partimos de la suposición de que en el mercado los comportamientos de los individuos siempre responden a la maximización de utilidad. Como si los individuos en el mercado fueran una calculadora de costes de oportunidad. Tenemos ahí. Claro, y si no lo son, es por o bien disonancias cognitivas, como analiza Erster y demás, o por falta de información, ¿no? Por ejemplo, la publicidad, los mercados oligopólicos que condicionan, pues, entonces por eso no seríamos fáciles. Sin embargo, los individuos actúan y actuamos en el mercado de acuerdo con otras motivaciones, no solo morales, sino políticas, como fraternidad, y establecen mecanismos de cooperación y reciprocidad. Muy rápidamente cuento una anécdota que contaba mucho, que cuenta en un texto también, ¿no? Dice, bueno, una chica está haciendo un doctorado y su director presenta un texto y le dice a su director, muy bien, yo consigo que te lo publiquen gracias a mi nombre, pero mi nombre tiene que ir incluido. La maximización de utilidad dice, no, pon tu nombre. ¿Cuánta gente se ha negado a eso y con eso ha perdido incluso la oportunidad de... Hay comportamientos en los que no se actúa de esa manera, ¿no? Actúan con otras motivaciones, incluso de todo. Por último, y no quiero alargarme en este punto mucho más, creemos que aunque fuera posible, bueno, yo he puesto aquí el plural, yo creo que Pepe, que José Luis estará de acuerdo conmigo,
No es deseable que la concentración de la decisión sobre la producción y el consumo y reproducción decaigan en un punto único, el Estado, vamos a decir, ¿no? Porque la planificación, así entendida, no solo no elimina la relación mediada entre producción y consumo, sigue existiendo, no es una relación inmediata desde nuestro punto de vista, sino que, como defendieron Althusser, Balibar o Charles Bettelheim en la lucha de clases en la Unión Soviética, continúa siendo un modo de producir, digo un modo de producir y no un modo de producción, porque para esta gente el socialismo no era un modo de producción, sino un modo de transición entre el comunismo y el capitalismo, mercantil. ¿Por qué? Porque pervive el trabajo asalariado, porque la protección del excedente por los trabajadores es formal y no real, porque funciona el intercambio de equivalentes, es decir, funciona el trabajo abstracto. Y no la justicia no distributiva, que es la que propondría en el comunismo, en la crítica del programa de Gotha, ¿no? De cada quien según sus posibilidades, cada cual según sus necesidades, ¿no? Bueno, sé que este punto puede ser extremadamente polémico, lo dejo ahí, luego lo conversamos o lo dejamos para otra ocasión, ¿no? Y ahora voy al otro punto, que es el punto central de Domenech, que es el de la propiedad, ¿vale? Y empiezo con una afirmación brusca. De la propiedad individual no surge el capitalismo, sino de la destrucción de la propiedad. Y para legitimarlo no me voy a Domenech, me voy a ir otra vez al Althusser, que está, digamos, en la antípoda filosófica de Domenech, ¿no? En un texto inconcluso, que le debo su conocimiento a José Luis, sobre el imperialismo, llega a afirmar Althusser: aunque haya habido pequeñas propiedades que se convirtieron en grandes empresas capitalistas, eso no refuta que de la pequeña propiedad no surge el capitalismo, sino de la destrucción de la pequeña propiedad, que es la que produce que haya gran cantidad de obreros que tengan que ir, de personas libres en el doble sentido que dice Marx en El Capital, que tengan que ir a la ciudad a buscarse la vida, ¿no? Althusser nos remite a eso, al maravilloso, digamos, para mí uno de los literariamente más hermosos del Capital, que es el texto sobre la acumulación original, ¿no? Bueno, el capitalismo entonces lo que está haciendo es eliminar las formas de subsistencia previas en las que está la pequeña propiedad y la propiedad comunal, ¿no? Luego, si queréis, pues hablamos sobre las cartas, la comuna rusa, todos esos pollones, que sabemos que hay muchísimas literaturas, ¿vale? Althusser sí sitúa el modo de producción, esta forma de producir individual y tal, en la bajada media y que la destruye la acumulación original. Pero aquí, tanto Domenech como Ellen Messimbut, voy a traer a otra autora, dicen, no, la forma de propiedad individual, esta autopropiedad del trabajo, la pequeña propiedad de la tierra, existía desde la antigüedad clásica. Es verdad que no como modo de producción dominante, pero existía. Pero es que además, si Harvey o Rosa Luxemburg tienen algo de razón, es que esas formas de desposesión, lo que ahora se llama acumulación por desposesión, han seguido existiendo después de esa acumulación original. Todas las olas expansivas del capital partían de esas formas de acumulación por desposesión. Es decir, ha seguido existiendo esas formas de producir, no como hegemónicas, no como dominantes, pero existen, ¿no? Claro, entonces nosotros nos preguntamos en qué sentido la pequeña propiedad y la propiedad comunal no responden a la lógica del capitalismo. Aquí nos puso sobre la pista Domenech, que habla de Alexander Chayanov, el economista soviético, es verdad, no bolchevique, pero con una importancia tremenda en la política económica de la NEP, tanto en Bukharin como en los textos sobre la cooperativa, los últimos textos de Lenin y demás. Dice, no, en lo que él llama la unidad campesina de producción, que es un sistema en el que la familia campesina, sin trabajo asalariado, produce. Dice, no funciona la lógica de la valorización del valor o del aumento de productividad, sino que lo que funciona es un equilibrio entre el gasto de fuerza y las necesidades, y cubrir las necesidades de la familia. De manera que él demuestra empíricamente, es verdad que con metodología ya de la escuela austriaca, con las curvas propias que se ven ya en todos los tratados de economía, que las zonas más ricas productivamente consumían menos trabajo que las más pobres. Entonces, la propia unidad de producción
se autoexplotaba, por decirlo de algún modo, es decir, consumía más fuerza de trabajo para cubrir esas necesidades en las zonas más pobres, mientras que en las zonas más ricas, donde podrían obtener más beneficios, o obtener beneficios, pues se consumía menos trabajo para mantenerse más o menos equilibrado. Esa lógica, desde luego, no pertenece a la lógica del capitalismo, ni mucho menos. ¿Vale? Para Chayanos, como digo, lo que introduce el capitalismo es cuando introduce fuerza de trabajo a salario. En el momento que tú pones a trabajar a alguien que no pertenece a esa unidad de producción, ya si tu lógica es explotar eso que introduces nuevo a lo máximo posible. Y ese sería el paso, digamos, de esa de unidad de producción campesina a una forma ya de interés capital, ¿no? De manera parecida a esto que hace Chayanos, que nos trae Domenech, Ellen Missing-Booth en los orígenes del capitalismo diferencia también entre propiedad burguesa y propiedad capital. Y ella ella en qué lo centra? Ella lo centra en el concepto de improvement, del mejoramiento lo que sea, ¿no? En el sentido de que lo que introduce la lógica capitalista es la necesidad de aumento continuo de la productividad, que era lo que legitimaba la apropiación en Locke, ¿vale? Pero digamos, ella lo contrapone a la propiedad que surge de la Revolución Francesa, la pequeña propiedad agraria, que no estaría vinculada a esa lógica del mejoramiento, ¿vale? Pero bueno, digamos que en estos dos autores la clave esta de la conversión de la propiedad en propiedad capitalista está en la productividad, en la necesidad de valorización del valor o de aumento de producción continua, etc. En uno, la explotación al máximo de la fuerza de trabajo y en otro, el aumento de la producción. Domenech, yo ya aquí con esto cierro, espero no haberme alargado mucho, incluye una cuestión legal, ¿no? Que es que así conseguimos vincular mercado de propiedad. En la conversión de la propiedad, que sería para Domenech un elemento que debería estar excluido del mercado, digamos como una garantía ex ante del acceso al mercado, o como una garantía de libertad, la libertad republicana como dice, como no tener que pedir permiso a otro, la autopropiedad como tener las condiciones materiales de existencia garantizadas, y a partir de ahí, pues ya vemos, no tiene, él a partir de ahí llega a una defensa de la renta básica, pero que no es la renta básica liberal. Pero bueno, claro, lo que él dice es, bueno, lo que hay un cambio entre la propiedad y los derechos de propiedad. Una cosa es esa forma de propiedad, otra cosa es los derechos de propiedad. Los derechos de propiedad es que yo hago lo que quiero con esa propiedad. De hecho, es enajenable, alienable, que diría él, ¿no? Entonces, eso supone la conversión de la tierra y del propio cuerpo, a fuerza de trabajo, en mercancía, ¿vale? Yo, con estas dos cuestiones así preliminares, lo dejo y dejo a José Luis que continúe él. Bueno, vamos a ver. Lo primero, vamos, después de lo que ha dicho Jesús, hay algo que debe quedar meridianamente claro, que es que nosotros no es que defendamos el socialismo de mercado, defendemos la utilización estratégica y reflexiva del mercado, de la planificación y de formas de economía del don. ¿Me explico? O sea, nosotros no defendemos que el mercado sea la única forma de coordinación posible en una organización económica democrática, que es el modo en que nosotros caracterizamos el socialismo. Consideramos que el mercado tiene utilidades, pues, digamos, se revela como un dispositivo útil para hacer frente a ciertos peligros, pero no a otros. Consideramos que la planificación de bienes y servicios y la asignación administrativa de los mismos, después de un estudio y de las necesidades sociales, se revela como fundamental en muchísimas áreas de la reproducción de la vida cotidiana, de las condiciones de salud y educación de la población, etcétera. Y consideramos que hay economías del don donde ni el Estado ni el mercado tienen mucho que decir y si dicen algo lo que hacen es fastidiarla. Entonces, eso para empezar. O sea, no es mercado contra planificación, no es a nuestra posición. Aparte, los dispositivos administrativos, como los dispositivos mercantiles, como las formas de coordinación cotidiana en torno al don, en torno a formas, digamos, no reguladas de intercambio,
no es algo que defina pues ni las características sociales ni políticas de un régimen. Entonces, eso es lo primero que hay que tener claro, ¿no? Entonces, ¿por qué el mercado? Pues en el estudio que dedico a Honneth, en el libro Honneth, Recuperar el socialismo, Honneth es un defensor del socialismo de mercado, como yo, vamos, como yo como él, yo siguiéndola es más bien, es una perspectiva que no viene del marxismo, aunque yo tengo una consideración de Marx, digamos, es mucho más valioso, considero a Marx, digamos, con mucho más valor para perspectivas como la mía de lo que lo hace Honneth, pero una perspectiva, podríamos decir, hegeliana o durkheimiana de defensa del socialismo. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Por qué introducir esto? Porque lo que nosotros encontramos dificultades tanto en la planificación central como en el mercado. Creemos que cada una de ellas hace referencia a fenómenos constatables y que se han constatado a lo largo de la historia y que es muy difícil evitar que se repitan. Pero no tenemos tampoco una función de utilidad que establezca cuándo y cómo y por qué hay que utilizar el mercado, hay que utilizar la planificación. Entonces, primero, sentado esto, ¿qué pensamos de lo que nos aporta el mercado desde el punto de vista epistemológico? Nosotros trabajamos con un esquema sobre la democracia económica que es similar al que yo desarrollaba en Retorno a Atenas, acerca de cuáles son las tareas o las preguntas que hay que hacer a un dispositivo democrático. A un dispositivo democrático hay que hacerle preguntas epistémicas, qué tipo de conocimiento es capaz de producir. Hay que hacerle preguntas motivacionales, como es qué tipo de impulso, de líbido, de ethos es capaz de generar entre los agentes. Y hay que hacerle preguntas morales, es decir, cómo puede controlar las conductas depredadoras, ventajistas, parasitarias, etcétera, ¿no? Son preguntas epistémicas, motivacionales y morales, ¿no? Y son las mismas preguntas que intentamos hacer respecto al mercado y a la planificación en economía, ¿no? Entonces, lo primero, respecto al mercado, una diferencia muy importante, que es una diferencia que procede de John Roemer, del gran economista del marxismo analítico, que es la diferencia entre el mercado como modo de coordinación en la producción de bienes y servicios y del mercado como lugar de incentivo. Son dos cosas muy distintas. Nosotros defendemos como socialistas que el mercado puede ser útil como lugar de coordinación en la producción de ciertos bienes y servicios que estarían, digamos, en los cuales, digamos, la producción planificada generaría, digamos, pérdidas enormes o tendría muchas menos capacidades epistémicas que dispositivos de mercado, pero no consideramos que el mercado tenga que ser el lugar de incentivo. Esto es muy importante, porque eso nos diferencia claramente de los dispositivos neoliberales que consisten en utilizar los mecanismos de mercado como lugar de motivación específica, de disciplinamiento y de premio para los agentes. Entonces, no es lo mismo, y por eso nuestro acercamiento es filosófico, si se quiere, entre comillas. No es lo mismo un agente que va al mercado sabiendo que la producción mercantil, es decir, la producción no planificada, es necesaria para ciertos bienes y servicios, pues porque tiene razones de eficacia, razones de atención a las necesidades del usuario o del cliente, etcétera, pero que va con esa perspectiva que el que va al mercado diciendo los resultados de lo que me proporciona el mercado es lo que me valida a mí como agente competente en una sociedad. Esto es muy importante. Por eso hablamos de una filosofía del socialismo de mercado, es el título del texto que escribí sobre Honneth y está presente en los dos textos que estamos escribiendo Jesús y yo, y va a ser un trabajo que vamos a continuar sobre Honneth y Domenech, y sobre Erling Wright y otros autores, porque la perspectiva epistémica con la que se va a relaciones de mercado importa. Eso es muy importante, eso es fundamental. Entonces, esto, en primer lugar, hay que dejarlo bien sentado. El mercado no es el lugar de los incentivos, el mercado no es el lugar de los premios.
El mercado es un dispositivo de coordinación para la producción de ciertos bienes y servicios. ¿Mm? Que no son naturalmente efectos del mercado, dependen de coyunturas. Esto es un problema praxeológico. Y que se encuentra ligado a coyunturas muy concretas. Primera cuestión importante. Luego, la segunda cuestión importante es la experiencia de las relaciones de mercado con el socialismo histórico. Hayek acostumbraba mucho a citar a Trotsky, que por otra parte, en los comienzos de la Revolución se había presentado como un abogado de la intervención estatal masiva en la gestión de la economía y en la organización de la fuerza de trabajo, una militarización completa de la economía, señalando una cosa muy importante. En un Estado donde el único empleador donde no hay más empleador que el Estado, en el que las relaciones administrativas tienden a cubrir la totalidad de las relaciones sociales, tenemos un problema enorme para que los agentes distribuyan informaciones correctas. Esto es un problema de primer orden que en Trotsky no está bien explicitado. La mejor explicitación que yo he encontrado se encuentra en el filósofo francés Jacques Vide, el director de la revista durante mucho tiempo Actuel Mars y uno de los, en mi opinión, de los estudiosos más incisivos y meticulosos del Capital, cuando insiste que junto al fetichismo de la mercancía existe un fetichismo de la acción concertada y administrativa. Es decir, una tendencia en la acción concertada y administrativa que podemos observar a muchos niveles. A los niveles de la economía planificada, a los niveles de la organización política. Podemos encontrarlos tanto en la gestión de las informaciones que se producen a gran escala como a pequeña escala. ¿Cuál es esa tendencia? Es la tendencia a que los que están abajo tienden a subvalorar sus potencialidades y a sobrevalorar sus dificultades. Y por tanto a proporcionar informaciones que les dejen en una situación de privilegio y que les exijan menos de lo que podían dar. Mientras que los que están arriba tienden a hacer exactamente lo contrario. Tienden a sobrevalorar las propias aportaciones, tienden a subvalorar las aportaciones de abajo y adoptar una posición hipervoluntarista. Entonces, ese tipo de sesgo cognitivo en la transmisión de las informaciones es algo que hace que sea necesario siempre, sobre todo en la distribución de bienes y servicios en los cuales es fundamental contar con la quiesencia de los consumidores, la utilización de mecanismos de mercado. Porque si no, tenemos el tipo de informaciones falsas que caracterizan, bueno, aquí todos hemos sido militantes de distintas organizaciones que caracterizan la vida política, la vida administrativa y la vida estatal de los regímenes del socialismo real. Cuando uno lee sobre los regímenes del socialismo real, pues no sé, lo primero que se encuentra es una gran cantidad enorme de mentiras. Pero una gran cantidad enorme de mentiras que la gente cuenta para salvar la cara en frente de órganos administrativos tremendamente exigentes y que consideran que todo se puede lograr por medio de la disciplina y del castigo. Ese tipo de economía de mando, decía Trotsky, la que hacía que la vida económica soviética se estancase y porque funcionaba bajo la pretensión de que se podía moldear las sociedades desde un centro único. Mientras que la utilización, insisto, siempre selectiva de mecanismos de mercado permite cierto control de la actividad económica desde la base. Captan más rápidamente que la información administrativa cuáles son los deseos de los consumidores. Esto yo creo que es algo extremadamente importante, incluso para quien no es economista. Y yo diría, mirad lo que es la vida política. Cuando uno entra en política se sorprende la cantidad de informaciones falsas y sesgadas que se proporcionan
por medio de este fetichismo que se genera en la coordinación organizada, y que hace que después de un tiempo estemos navegando en un océano de mentiras. Esto es muy importante. Marx es un gran analista de las dificultades del mercado en el famoso primer capítulo del Capital y el logro Undrisse, por cierto, tiene diferencias específicas en uno y otro texto respecto a la relación entre mercado y capitalismo. Es un analista extraordinario de las dificultades de la acción estatal y administrativa en sus escritos políticos, sobre todo en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, pero no siempre. Los marxistas hacen el vínculo entre ambos. Primera cuestión importantísima. Bien, la tendencia de una economía completamente administrada y planificada que fija los precios en relación con el mercado, se relaciona alguna con el mercado, en las situaciones, pues podríamos decir, más desquiciadas, lo que provoca son, por decirlo con Bukharin, formas de dictaduras cuasi feudales. Formas de dictaduras cuasi feudales. Con vínculos de las personas protagonistas de la acción económica con los organismos partidarios muy similares a los vínculos de servidumbre. Y esto es algo que ha ocurrido en casi todas las economías que han abusado de la planificación estatal. Entonces es algo que hay que integrar no solamente en los regímenes socialistas, sino también en muchos dispositivos puestos en práctica en los regímenes socialdemócratas. ¿Me explico? ¿No? Yo cuento una anécdota. Yo durante un tiempo fui trabajador social, ¿verdad? Durante 3 años de mi vida yo fui trabajador social y una vez hicimos un informe negativo sobre nuestra actividad y nos llamó la concejala y nos dice, no llega ningún informe negativo. La gente dice que lo está haciendo estupendamente. Nosotros trabajábamos en el polígono Almanhayer, que es una zona particularmente dificultosa, e interveníamos con chavales pues, con 15, 16, 17 años, en fin. Era un espacio muy problemático, ¿no? Entonces, claro, nosotros hicimos una valoración extraordinariamente rigurosa y crítica de los efectos de nuestra intervención, ¿no? Yo he recordado mucho eso cuando luego, he recordado mucho esa experiencia personal y la he recordado bajo una nueva luz cuando he estudiado los problemas de la planificación económica. ¿Por qué? Pues por lo mismo que me dijo nuestra concejala, que por cierto se llamaba Milagros Mantilla, una concejala de Servicios Sociales Extraordinaria del PSOE, ¿verdad? Es que no nos llega información de este tipo. Lo que cuenta la gente es que salió todo estupendo. Entonces, ese es un problema extraordinario. Y luego, claro, hay otra, podríamos decir, otra dinámica de base que permitiría conjuntar el mercado como mecanismo de información de una acción igualitaria, de una sociedad igualitaria, que fue puesto en valor por Castoriadis, ya desde la época del socialismo barbarie. La idea básica es que precisamente en una sociedad igualitaria, donde los precios registran adecuadamente las necesidades humanas. En sociedades donde hay desigualdad muy alta, donde los precios lo que son es un sesgo enorme en favor de los más privilegiados, no de las verdaderas necesidades humanas, ¿no? Entonces eso desde la cuestión del conocimiento. No es el único punto en el cual hay que incidir. Otro punto importante es el de la motivación. Bien, por supuesto, en el mercado hay muchas necesidades que como no son capaces de expresarse en dinero, no quedan absolutamente recogidas por los dispositivos económicos. O sea que eso es evidente. Y hay una producción enorme de mercancías que no se corresponde en absoluto con las necesidades sociales. Cualquiera que sea, digamos, al que le guste viajar en tren sabe lo que estoy diciendo. Líneas de tren que eran hiper necesarias para tener vertebradas comunidades desaparecen en favor de líneas de alta velocidad de rentabilidad más que dudosa. Entonces,
eso, lo que vamos a decir ahora de la acción administrativa, se dice también y mucho de la acción mercantil, y de la acción mercantil sesgada por intereses capitalistas. ¿Mm? Bueno, entonces, pero es evidente que la acción administrativa puede funcionar intentando cumplir los requerimientos de los planes sin tener en absolutamente en cuenta la necesidad de los consumidores. Eso quien se ha enfrentado con la burocracia alguna vez sabe bien de qué estoy hablando. ¿Mm? Eso es importantísimo. ¿Mm? Entonces, ¿el mercado sirve para confrontarse a ese tipo de problemas? Siempre y cuando se asegure la vinculación entre quienes trabajan y quienes consumen. ¿Mm? Y esa vinculación entre quienes trabajan y quienes consumen, que es un problema fundamental de la planificación democrática, digamos, siempre ha generado, o digamos, solo puede funcionar en torno a formas de definición de la actividad económica en las cuales estén presentes tanto los trabajadores como los consumidores, como representantes, podemos decir, de la planificación democrática elegidos por parte de la ciudadanía. ¿Mm? Y eso es importantísimo. ¿Mm? Pero en un contexto en el cual, digamos, la actividad mercantil está encuadrada por la voluntad democrática, incentiva por sí misma, digamos, la sanción que recibe por parte de los consumidores mucho más que la acción administrativa, en algunos de los casos. ¿De acuerdo? Entonces, ese punto de la motivación por el trabajo bien hecho, para nosotros es fundamental. ¿Por qué? Porque para nosotros no hay economía democrática o socialista que merezca su nombre sea ineficaz. La ineficacia es uno de los grandes problemas del socialismo. No es que el socialismo haya sido ineficaz en todo, eso es completamente falso y una absoluta ideología. Pero el socialismo o la acción administrativa estatal o la planificación democrática tiene un grave problema de desperdicio de energía y de desconocimiento de las necesidades humanas. ¿Mm? Pues, en fin, no es cuestión de poner ejemplos que siempre son tremendamente segados, porque estamos refiriéndonos a sociedades que sufren carencias y dificultades de todo tipo, pero los ejemplos de quien acude a tiendas estatales y sencillamente no le quieren dar la mercancía que le está viendo, aunque tiene para comprarla, se producen un día sí y otro no. Es como quien va, pues no sé, a una conserjería, pide algo, hay 7 personas sentadas y dicen, pues no. ¿Por qué no? Entonces, esto es muy importante. ¿Mm? Ahora bien, para que la motivación esté vinculada a necesidades humanas concretas, la actividad de mercado tiene que desarrollarse en condiciones de planificación previa o de decisión previa acerca de cuáles son, de cómo debe estar esa necesidad. ¿Mm? Los precios son una forma de detectar esas necesidades, pero no son los precios. Evidentemente, la participación democrática y la forma, las escalas múltiples de detección de necesidades juegan un papel de primer orden en la actividad económica. En esto, pues, Otto Neurath, el famoso filósofo del Círculo de Viena y participante en una de las empresas democráticas de planificación más interesantes, la que estaba ligada a la municipalidad de Viena en los años 20, la conocida como la Viena Roja, a la que Jones dedica la última intervención que publica en nuestro libro sobre recuperar el socialismo, insistía mucho en su... porque, claro, Neurath entra en el debate económico después de participar en la República Soviética de Baviera y conociendo íntimamente como conocía a Ludwig von Mises y a Hayek. Él insistía mucho, los precios registran las necesidades en ciertas condiciones, pero hay muchas necesidades que no registran los precios y muchos efectos de la actividad económica que no registran los precios. ¿Mm? Muchos aspectos de la actividad económica que tenemos que tener en cuenta y que los precios o la economía de tiempo y la satisfacción de bienes y servicios no nos proporcionan una información buena. Por ejemplo,
de los efectos en la salud de los trabajadores que tienen ciertos ritmos de trabajo. Es decir, en un hospital es muy bueno si cura a mucha gente, siempre y cuando curando a mucha gente no haga enfermar de estrés al 80% de la enfermera y de la enfermera. Entonces, esta cuestión es importantísima. La vinculación de la actividad económica con la eficacia y con la satisfacción de los consumidores. Esto es algo de verdad que no es precisamente revolucionario. Brezhnev tenía informaciones en ese sentido, ¿m? Que viene en el libro famoso, no me sale el nombre, de La economía del socialismo factible, el de Alex Nove. Bien, otro punto. Y luego, bueno, no sé si ya nos estamos propasando de tiempo. Si quieres paro y conversamos un tanto. Yo he ido apuntando aquí algunas cosas que os quería comentar. Creo que de todas maneras puedes retomarlo por donde más o menos los elementos que te hayas dejado, lo que te parezca apuntar, los puedes retomar, ¿vale? Simplemente os lanzo así una idea muy general. Tiene que ver con lo que en realidad ya había comentado antes con vosotros, pero bueno, va un poco por ahí. Creo que abre mucho el abanico, ¿no? Yo cuando se escuchaba, ¿no? Y sobre todo cuando se escuchaba también de venir de realizar los otros conversatorios que he tenido sobre el tema, ya sabéis, con Maxi, con Carmen, con Juan. Cuando hablo con vosotros me viene mucho a la cabeza la idea de instituciones, ¿no? O sea, de alguna manera que creo que sea la idea que articularía lo que os voy a comentar ahora, ¿no? Entiendo que vuestra propuesta tiene que ver con una dimensión filosófica, y así lo planteáis, que involucra cuestiones que se refieren a la ética, también a la epistemología, ¿no? No solo en esta conversación lo planteaba José Luis, también en la última conversación que tuvimos hablamos bastante de la cuestión de información, de cómo recabar esa información y demás. Y ahí me viene un poco el papel de las instituciones, ¿no? El socialismo de mercado suele haber una palabra que aparece frecuentemente, y si no me equivoco, no sé si apenas la habéis mencionado siquiera, que es la idea de las cooperativas. Entiende que debe ser una economía centrada en la idea de las cooperativas. No sé si vuestra propuesta va por ahí o si no es ese vuestro punto de atención, ¿no? Si a lo mejor estáis más centrados en elaborar, digamos, ese armazón ético sobre el que debería girar la propuesta, ¿no? También me viene mucho la idea, la otra gran institución, ¿no? Que es el mercado, el Estado. O sea, qué papel debería jugar el Estado y cómo puede controlar o usar el mercado. Yo creo que es verdad que por la vía del planteamiento, si queremos, teórico, no ha sido tan frecuente, pero es verdad que, por ejemplo, Bukharin, que lo mencionabais, y el propio Stalin, y no solo Stalin, sino el canon soviético y todavía hoy el canon chino, habla del uso que se le da al mercado y a la ley del valor. O sea, ellos están planteando un modelo que no sé en qué medida se articula con lo que proponéis. Lo digo de manera un poco polémica, pero bueno, también para ver cuál es ese papel, ¿no? De cómo debería introducirse ahí esta idea de libertad, que si no he entendido muy mal, trata de vincular esa noción de libertad muy profunda y compleja de Honen con la libertad republicana también de Domenech, ¿no? Y ahí tiene también que ver, o sea, el papel que debería ocupar el mercado, porque una cosa que me ha sorprendido del planteamiento de José Luis, que no me ha sorprendido ahora, sino que me sorprendía también al leerlo, es que lo plantea más como un lugar de cooperación que como un lugar de incentivo. Y ahí me choca mucho, por ejemplo, la propuesta que formula el cibercomunismo, para los que asumen que el mercado es innecesario como mecanismo de cooperación, porque creen que ya se puede, de coordinación, porque creen que ya se puede coordinar gracias a las nuevas tecnologías y tal, y sin embargo, cuando lees detenidamente a Maxi, entran por todas partes el mercado como incentivo, ¿no? O sea, va a haber lugares donde la gente no va a querer ir a trabajar necesariamente, aunque fuera el mismo tipo de trabajo, a eso les incentivamos con mayores bonos laborales, ¿no? Que es como ellos lo plantean y demás, ¿no? De tal manera que ellos plantean justo lo inverso, me da la impresión, ¿no? El mercado no como cooperación, sino como incentivo. En el incentivo mercantil sí que aparece, ¿no? Y bueno, creo que se han abierto ahí muchos temas. Si queréis responder también en el mismo orden o el inverso, como vosotros veáis, y ya vamos terminando para irnos ciñendo al tiempo. Bueno, si quieres, Jesús, digo yo un par de cosas sobre la cuestión de las cooperativas. Bueno, vale, las cooperativas. ¿Cómo lo planteamos nosotros ese problema? Plantearlo de manera filosófica no es porque nosotros creemos que la filosofía es una disciplina aparte y tal, sino porque, bueno, en primer lugar, nosotros no somos economistas, tenemos la formación en economía que buenamente no hemos podido dar. El problema con el que llegamos al mercado es a partir de una filosofía de la democracia, una filosofía y una práctica de la democracia. Tal y como lo planteamos nosotros el problema, por ejemplo, las cooperativas, y creemos que eso tiene sustento empírico, bueno, al menos histórico, ¿cuál sería? En primer lugar,
Las cooperativas se deberían constituir como el lugar donde se refleja la voluntad democrática de una sociedad, que en parte coincide o no con los colectivos de trabajadores que están dentro de la cooperativa. Y ahí tenemos dos tipos de problemas. Lo que nos interesa a nosotros es señalar problemas que se tienen en cuenta a la hora de diseñar las instituciones. El primer tipo de problema en una cooperativa es lo que llamamos pues, los altos costes de transacción de la participación democrática. La gente no va, no se informa, no participa y adopta una actitud pasiva. Con lo cual, digamos, buena parte de la información necesaria para el funcionamiento eficaz de los mecanismos de producción económica se pierde. Simplemente se disemina sin producir ningún efecto. Nosotros sabemos que buena parte de las actividades económicas de producción de bienes y de servicios funcionan gracias a la cooperación informal y no prevista de los trabajadores. Ahora bien, esa cooperación informal y no prevista de los trabajadores, si los profesores seguimos el plan que nos hace el ministerio, no conseguimos enseñar nada sensato. Punto y pelota. Si los enfermeros y las enfermeras siguen lo que les manda la unidad de dirección del hospital, es un disparate. Hay que, digamos, seguir digamos, los objetivos que se nos impone, pero hay que darle un sentido que solo comprende quien está en el tajo. Entonces, ese es un primer problema que hay por falta de participación de los trabajadores. Pero es un problema no democrático desde el punto de vista del purismo de la participación, es un problema también de eficacia técnica. Porque buena parte de lo que se hace de específicamente bueno no queda recogido en la actividad de los objetivos de la empresa. Castoriadis disponía un ejemplo maravilloso sobre esto. Él era el economista de la OCDE y producía un gran número de estadísticas. ¿Qué se hacía con esas estadísticas? Decía Castoriadis. Nada. Ni la leía. Le importaba tres cominos, porque las élites pasan el tiempo devorándose entre ellas. Y como pasa el tiempo devorándose entre ellas, cada vez van induciendo a más pasividad. Esto además, quien está en partidos, en organizaciones, ocupa cargos directivos, sabe muy bien a qué me refiero. Entonces, eso es importante. Y eso hace que progresivamente la actividad democrática vaya cayendo en manos de técnicos. Técnicos reales o técnicos ficticios, no nos metemos. Entonces, ahí hay un primer problema con las cooperativas. El segundo problema con las cooperativas, que es un problema que apareció mucho en Yugoslavia, es la capacidad de negociación de trabajadores que ocupan lugares estratégicos en la economía respecto del conjunto de la sociedad. Y en ese sentido, la cooperativa puede funcionar como un colectivo socialista de trabajadores que se comporta con el resto de las unidades productivas casi en una relación de desarrollo desigual y combinado, imponiendo pautas de mercado, pautas de intercambio extraordinariamente lesivas e injustas. Esa es otra cuestión importante. Por tanto, ¿esto qué quiere decir? Las cooperativas tienen que vincularse con los consumidores, pero también tienen que vincularse con la autoridad democrática. Específicamente con el problema de los incentivos, pues yo diría que es un problema empírico. Una cosa es que el mercado no se convierta en el gran regulador del estatuto social de los ciudadanos y de las ciudadanas, y otra cosa es que los mecanismos de incentivos sean o no útiles. En eso nosotros seguimos a un filósofo liberal ortodoxo, aunque muy progresista, de hecho, un filósofo liberal, podríamos decir que es un socialista democrático, que es John Rawls. Seguimos el principio de diferencia de Rawls. Las desigualdades sociales, por ejemplo, la desigualdad de los incentivos, solo está justificada en la medida en que son necesarias, y no hay otra manera, para la mejora de los que están peor situados. Es decir, si para la eficacia técnica de determinados trabajos tenemos que introducir incentivos económicos,
Eso solo está justificado, no hay una conducta explotadora por parte de esos especialistas, de esos técnicos, de esas unidades que realizan esas actividades productivas. Eso solo está justificado si es necesario para que mejore la condición social de los que están peor situados. ¿Mm? Hay muchas situaciones intuitivas en que podemos pensar que las personas que hacen determinadas actividades económicas, que desarrollan determinadas actividades educativas, que desarrollan determinadas responsabilidades, por ejemplo, en el sector de la salud, por no hablar solamente de actividades económicas estándar, pues requieren ciertos incentivos debido a los riesgos a los que se enfrentan y debido a los costes de formación que tienen que asumir para desarrollar la actividad que a la que se van a dedicar y que es necesaria para los que están socialmente peor situados. No es necesaria para mejorar las condiciones estéticas de una élite que juega al tenis, sino pues para que las operaciones de rodilla que se hacen los ancianos y las ancianas que están jubiladas salgan bien. ¿Me explico? Entonces, eso diríamos nosotros. Tenemos que hacer tenemos que ver siempre, y es algo que está abierto al debate y tiene que ser un debate democrático, si los incentivos son necesarios, evidentemente se justifican, pero también puede haber formas en las que alguien presente unos credenciales y se arroga unos incentivos por esas credenciales que son casi una forma de explotación feudal, en el sentido de que saca unas rentas que no merece debido a la aportación que realiza, porque la aportación se podría realizar sin esos incentivos. No sé si me explico. Esa sería nuestra posición al respecto. Si quieres hablo yo un poquillo sobre el Estado, muy brevemente. Bueno, pues mira, lo que le ha quedado por hablar a José Luis, por lo que habíamos hablado, es la relación agente principal, en el que la gente no puede encargarse de algo, perdón, que el principal no puede encargarse de algo y encarga a alguien que es el agente a que cumpla esa tarea, ¿no? El poder político, pues se supone que nuestros representantes o lo que son el agente. En una cooperativa, pues si hubiera en vez de asamblea una formación a través del representante, pues el representante o los que se encarguen de la gestión serían los agentes. Pero la concepción aquí de Domène es muy interesante porque la concepción republicana de la propiedad la invierte. Es decir, aquellos que nos representan políticamente en el Estado son los agentes del demos, del pueblo, que le entiende como una alianza de obrera con pequeños propietarios, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos como todos aquellos que no son capitalistas, por decirlo de algún modo. Pero el Estado como tal, democrático, se convierte en el principal. Entonces, el Estado tiene la capacidad, Domènech cita mucho la Constitución mexicana de 1918, la función social de la propiedad, en el sentido en el que, muy bien, usted no es exactamente igual, pero por poner un ejemplo, ¿no? La función de la propiedad de la tierra en China, ¿no? Usted, aquí se hace un edificio, tú tienes el usufructo durante X años, puede incluso venderlo y tal, pero la tierra pertenece al Estado, ¿no? Pues en ese sentido, uno de los elementos centrales de ese Estado democrático sería prevenir e intervenir sobre todo aquello que pueda poner en riesgo el funcionamiento democrático, la soberanía democrática. Aquello, pues, digamos, antes citaba José Luis a Noé, por ejemplo, una cosa que difícilmente puede ser bien de mercado, son lo que se conocen como monopolios naturales, es una cosa que es imposible que sea de mercado. Bueno, pero hay elementos que Talla Nelson, que también interviene en el debate de Nove y Mandel, que desgraciadamente no sale citada en el debate cuando para mí tiene de largo la intervención más interesante, dice, bueno, uno de los problemas que tiene todo mercado son la centralización y la concentración y pone el ejemplo del socialismo de mercado. Bueno, ¿cómo intervendría ahí un Estado republicano? Desposeyendo, en este caso sí, de esa propiedad. No sé si me explico. Digamos que el Estado tiene, entre otras funciones económicas, la de garantizar el funcionamiento de los elementos que estén en ese mercado, de los elementos que
se decidan mercantilizar, de las peluquerías, los bares, que no haya riesgo de una acumulación tal que ponga en riesgo el propio funcionamiento republicano, ¿no? No sé si me explico. Pues claro, el doble juego agente principal en el que el Estado, los ministers, utiliza el término de Locke, están sujetos al mandato imperativo, vamos a poner la Comuna de París, están sujetos al mandato imperativo, pueden estar sujetos a la rotación. José Luis puede hablar mucho mejor que yo de eso, pero Doménech llega a defender en su primera parte de la obra del sorteo toda una serie de mecanismos estatales para garantizar que los representantes institucionales sean agentes, no el principal, pero el Estado, aquí aparecen otros problemas como las relaciones internacionales, aquí esto no está exento de que se vayan acumulando nuevos problemas, ¿no? El Estado como tal tendría la capacidad, tiene dentro de sus prerrogativas la exigencia de garantizar que no se ponga en peligro ese sistema. No sé si he sido suficientemente explícito. Perfecto, la verdad. No sé, de todas maneras, tenemos todavía 5 minutillos. No sé si queréis apuntar algo final que se os haya quedado en el tintero. Si queréis apuntar algo así breve, me gustaría. No sé si que tenéis algo ahí guardado, alguna idea, algo. Lo importante es ver cuáles son las dinámicas que se han constatado históricamente de los procesos de planificación sin mercado, de los procesos de planificación con mercado y de la forma de aparición del mercado sin planificación. Entonces, ¿cuál es el problema fundamental que nos encontramos los socialistas? Pues en que en lugar del pueblo lo que tenemos son planificadores que no están controlados democráticamente, que seleccionan ellos mismos su objetivo y se lo atribuyen al conjunto de la población, a menudo no por mala fe, sino por falta de información. Y cuyo riesgo empresarial son únicas y exclusivamente las sanciones políticas. Sin sanciones políticas no tiene riesgo empresarial alguno. Una de las condiciones de regulación de la eficacia en la actividad empresarial, y en ese sentido nosotros seríamos muy favorables a la recuperación de algo en lo que se discutió mucho en el año 75-76, lo contaba en Retorno a Atenas cuando se hablaba de la economía autogestionaria, que es la recuperación de un empresariado socialista. Entendiendo empresariado como alguien que detecta necesidades en un mercado, es capaz de satisfacerla y arrostra riesgos. Entonces, frente a eso, principal problema que hemos tenido en el estatalismo, que son las formas de planificación que se identifica con el socialismo, es la de técnicos que planifican, insisto, no con mala fe, la mayoría de las veces, pero también en los cuales, digamos, la ausencia de riesgo es tremenda. Y eso permite, digamos, un espacio libre al despilfarro, la eficacia, el clientelismo, etc. Eso en cuanto a los planificadores. En cuanto a los que llevan a cabo la planificación, está el problema que el economista Kornai, famoso economista húngaro, que durante mucho tiempo participó en la planificación socialista, creo que con Gomulka, pero al menos con Kadar en Hungría, insistía mucho que era lo de la restricción presupuestaria blanda, que es el hecho de que pase lo que pase en la actividad administrativa estatal, las empresas no quiebran, siempre se salvan. Y eso acabó siendo una puerta de entrada para el dispendio económico, para la ineficacia y para la pereza. Entonces, en el principal, que son los planificadores, tenemos este problema. Y en los agentes tenemos además que hay individuos que practican aquello que se les ha impuesto desde la dirección de la organización económica, lo hacen mal y nunca son eliminados.
Es una patología que vemos muchísimo en las organizaciones políticas. Gente que sobrevive encabalgada en su propia ineficacia durante decenios, aunque son incapaces de conducir una reunión con sensatez. Entonces, esta forma de restricción presupuestaria blanda es el mal enorme que han tenido la economía, cierta economía de planificación, porque no sucede en todas, no sucede de la misma manera, no sucede igual en todos los periodos. De todo esto hay que salir de la ideología. Pero quiero decir que esto es lo que como socialistas nos debe preocupar. Entonces, esta para nosotros es la cuestión básica. Yo cuando escucho a mis amigos de filosofía, a los que les encanta el fetichismo de la mercancía, que es una parte maravillosa del capital, yo mismo le dediqué los pocos y los mejores, la convertí en pretexto, bueno, y en inspiración de un capítulo sobre la actividad democrática. Cuando lo escucho centrarse en el fetichismo de la mercancía para criticar al mercado, yo siempre les pregunto, pero ¿y qué balance me hace de la acción estatal en la economía? ¿Qué balance me hace? Porque hemos tenido ya un siglo de acción estatal en la economía. Y es verdad que en todos los lugares no se ha producido lo mismo, pero sí hay efectos que parecen repetirse. ¿Me explico? Entonces, ahí está la clave, Jesús, de lo que queremos decir. Por tanto, nosotros, sí, decimos socialismo de mercado, bueno, algo hay que decirse, pero no es a la perspectiva específica que adoptamos. Claro. Muy interesante. No sé, Jesús, ¿querías comentar algo? No, yo creo que José Luis ha cerrado de manera magnífica. Bueno, No lo toques más, que así es la rosa que dice Juan Ramón. muy bien, muy interesante, la verdad, muy clarificador también de vuestra perspectiva. Creo que con esto completamos mucho la serie de vídeos que estaba haciendo y bueno, solo me queda agradeceros el haber venido aquí. Sabéis que, bueno, José Luis ya lo sabe porque repite, pero Jesús también, esta es vuestra casa, podéis venir cuando queráis, yo totalmente abierto a las propuestas que me hagáis para, bueno, usar este pequeño medio del que me he dotado, que tampoco es de masas, la verdad. Todo lo que pueda ayudar a difundir vuestras ideas y estas discusiones, ya sabéis que contáis con él. Así que bueno, nada, eso, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti, Gracias Jesús. a ti. Es un honor para nosotros participar en tu programa y te damos de verdad de corazón las gracias por el trabajo que haces. Y Sí. felicitamos también a todas las personas que nos han precedido en la serie sobre mercado, planificación y socialismo, porque hemos aprendido muchísimo de todas ellas. Sí.